responsabilidad del Gobierno por frenar determinadas investigaciones de corrupción. Tiene la palabra el Grupo Proponente, señor Trevín. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, esta proposición no de ley del Grupo Socialista, que tiene una enmienda para actualizarla a la luz de las últimas informaciones que tenemos, trata fundamentalmente de dos cuestiones: de control y de transparencia, pero también de una tercera, de coherencia. Y para ser coherentes estamos obligados a desenmascarar el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Miren, esta obra de Robert Louis Stevenson, y perdonen mi inglés que es peor que el de Ana Botella, la otra, se viene representando todos los viernes en la sala de prensa de Moncloa en los últimos 4 años. Llega una información a los periódicos y preguntan a la vicepresidenta sobre su postura, el que sea el Partido Popular la primera organización política que tenga que comparecer como investigada en ámbitos judiciales. Y entonces aclara claramente: eso es de Mr. Hyde. El Gobierno, el presidente y yo somos, y nuestros colaboradores somos el Dr. Jekyll, deben preguntarlo a Mr. Hyde en Génova y a sus responsables. ¿Que hay responsables institucionales del Partido Popular que en sede judicial declaran que blanquearon dinero? Si le preguntan a la presidenta, volverá a decir el viernes: eso corresponde a Mr. Hyde, vayan ustedes a Génova, preguntan a sus responsables, el Gobierno no tiene nada que ver. Y así, si son empresarios que efectivamente confirman que financiaron ilegalmente al Partido Popular. Es más, en los últimos días la presidenta dejó claro que el Gobierno no participará en ningún caso en escenarios de defensa de los implicados. Este Gobierno, el presidente y el equipo que colabora conmigo dice: hemos llevado medidas muy contundentes, pero los hechos son más importantes. Veremos si efectivamente los hechos son más importantes. El presidente Rajoy tuvo la suerte de que el SMS que quedó general de su correspondencia con Luis Bárcenas fuera el de Luis: lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré, de 18 de enero de 2013. Sin embargo, el realmente difícil de explicar, el que es muy complicado para un presidente aceptar, es el de casi un año antes, del 26 de febrero de 2012. Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo. Y el Gobierno, claro que hizo lo que podemos por imputados en aquel momento e investigados hoy. Lo primero que hizo por el imputado Bárcenas es lograr que su mujer, que tenía que comparecer en los ámbitos judiciales, no hiciera el paseillo. Miren que hicieron el paseillo figuras públicas, políticas, sociales en este país, pero no lo hizo la mujer de Luis Bárcenas, porque el día anterior llamó a Moncloa y le dijo al presidente que su mujer no podía hacer el paseillo. Y al día siguiente, responsables policiales la recogieron en casa, la introdujeron por el garaje, la mantuvieron custodiada el tiempo que estuvo en la Audiencia Nacional y la sacaron de la misma forma. Por tanto, claro que estaban haciendo lo que podían. Y en nuestro caso, claro que hicieron lo que podían en el caso del ático de Ignacio González. Miren, es cierto que estamos ante temas judiciales y nosotros respetamos cualquier tramitación judicial y sus resoluciones. Pero lo que es cierto es que al día de hoy tenemos declaraciones de altos responsables policiales en el ámbito judicial indicando que fueron presionados o que recibieron órdenes del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, o del director adjunto operativo, Antonio Pino, para que o pararan investigaciones o para que las ocultaran. Tuvo la desgracia el comisario de Marbella, don Agapito Hermes de Dios Herrero, de ser el que entregara la primera información y de recibir la orden, según declararon en los ámbitos judiciales, del director adjunto operativo, de que la parara. Curiosamente, pocas semanas después, el informe que contenía una gran parte de los datos de la investigación desapareció de un cajón de su despacho oficial. Y desde entonces este hombre no tuvo paz. Los trasladaron por forzoso primero a Madrid. Resulta que esto estuvo poco tiempo porque coincide que lo mandaron a una comisaría de distrito, el de Moncloa Aravaca, donde vivía el propio Ignacio González. Inmediatamente otro traslado.
para ponerlo de segundo comisario, figura que no existía en Madrid, en otra comisaría. Y así 3 traslados forzosos más. Sus declaraciones en el ámbito judicial, como digo, indican que le pidió el director adjunto operativo que en ningún caso continuara con esa investigación y que la ocultara. El segundo caso es aún más preocupante. Es de uno de los más relevantes jefes policiales, don Enrique Rodríguez Ulla, nombrado por el Partido Popular como persona de confianza al frente de la Comisaría General de Policía Judicial. Persona de confianza, vuelvo a repetir, del Partido Popular. Declaró en sede judicial que le ordenó el director adjunto operativo que cerrara la investigación. Pocos días después fue cesado en su cargo. Fue el primer alto cargo de la policía que fue cesado. Sacan ustedes sus propias consecuencias. En tercer lugar, un comisario bien conocido a través de medios de comunicación y por relevantes iniciativas policiales, el comisario Villarejo, declaró hace muy pocas semanas, también en ámbito judicial y ante su señoría, que el director general de la policía, don Ignacio Cosidó, le ordenó paralizar la investigación que había iniciado sobre el ático de Ignacio González. No es la primera vez que en los ámbitos parlamentarios se trata esto, pero miren, cuando al ministro se le preguntó en el Senado sobre el asunto, se descolgó nada menos diciendo que era una investigación ilegal. El ministro bajo cuyo mandato aparecieron informes sin firma, anónimos, de la UDEZ, sobre adversarios políticos diversos. Desde hace 3 años se suceden continuamente. El que aparecen fotos de diputados de este Congreso reunidos con responsables policiales de una forma absolutamente natural en primera página de periódicos para al día siguiente cesarlos. Quien hace esto dice que cómo no iban a paralizar todo lo referente al ático de Ignacio González si era ilegal. No se sostiene en pie, señorías. Pero fíjense, pedimos por eso que un organismo independiente, no prejuzgamos y no decimos que haya habido delito. Lo que queremos es que funcione el Estado. Y el Estado tiene, el Estado independiente, no los instrumentos del Estado a favor del favor partidista del Partido Popular, a través de la Comisión de la Inspección General de Servicios, que revise la investigación, que revise qué hizo el director general de la Policía, qué hizo el director adjunto operativo y que haga unas conclusiones para ver si se cometieron o no irregularidades y que las envíe a este Congreso para pedir, en su caso, si proceden, las correspondientes medidas políticas, las responsabilidades políticas correspondientes. Acabo. Todo este proceso llevó mucho tiempo en el Ministerio del Interior. Fíjense bien. Estamos hoy ante noticias de Panamá, noticias importantes de Panamá. Tienen que saber sus señorías que el famoso bufete de abogados del que hablamos intensamente estos días, Mossack Fonseca, fue el encargado de registrar la sociedad matriz de un entramado societario que compró el famoso ático para poco después alquilárselo a don Ignacio González en 2008, quien finalmente lo adquirió en diciembre de 2012. Pero es más, lo sospechoso del caso es que esta sociedad, según informó el Confidencial, estaba integrada por 3 ciudadanos costarricenses, con muy bajos ingresos, y sin embargo pudieron unirse para comprar una vivienda en Marbella de más de 1 millón de euros. Acabo la cita con una película, lógicamente El sastre de Panamá, de John Borman. ¿Se acuerdan que El sastre de Panamá lo que intentaba sobre todo era conocer cuáles iban a ser las iniciativas del presidente panameño sobre el canal? Esto debió ilustrar a alguna de las personalidades del Ministerio del Interior, porque pusieron en marcha una operación parecida. El pasado año se abre una nueva agregaduría de Interior en Panamá, agregaduría que no existía. Y a pesar de que había muchos novios para la plaza, solamente se analizó un expediente, curiosamente, de quien había sido jefe de escoltas de Aznar. ¿Qué va a saber y qué información tiene este agregado? Tiene la información
de todas las relaciones de la policía española con la policía panameña y tienen conocimiento de todas las tramitaciones judiciales que desde España se hagan a Panamá y a todas sus sociedades. Saben ustedes cómo acabó la película. En esto hay que reconocer que, como dijo algún miembro relevante del Partido Popular, hay deudas que difícilmente se pagan con honor. Este Gobierno las está pagando con cargos en el exterior. Y seguramente la información de hoy del diario.es es la mejor demostración. Sigue como asesor para que no pueda ser encarcelado el agregado que teníamos en Brasil, que mató a su mujer, según confesión propia, que no puede ser encarcelado por esa razón, que después de haberse jubilado se le vuelve a nombrar como asesor para que llegue al juicio. Y si en el juicio es condenado en Brasil, el Estado español se ha reservado el derecho de que pueda aquí cumplir la condena. Eso sí, mientras tanto, pueda seguir allí. Como digo, señorías, este Gobierno ha contraído con diferentes policías, o eso parece, deudas que difícilmente se pagan con honor y, de momento, se pagan con destinos de alta cualificación salarial en el extranjero. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Trevín. Para conocimiento del resto de los portavoces, no decir que esta presidencia ha permitido que el portavoz socialista se exceda de manera tremenda en el tiempo, sino que como tenía una autoenmienda, pues le ha agregado el tiempo de la autoenmienda para su exposición. Turno fijación de posición, Grupo Mixto, señor Salvador. Sí, exclusivamente y muy brevemente, señor presidente. Yo no sé hasta qué punto se compadece la exposición de motivos o la intervención del portavoz del Partido Socialista con, al final, el petitum de esta proposición no de ley, pero bueno, en todo caso, yo en principio no soy partidario de esa especie de principio de corruptibilidad que se supone a aquellas personas que, habiendo trabajado en un determinado destino, luego terminan en el exterior. En todo caso, seguramente habrá muchas pruebas y muchos hechos precedentes de personas que han trabajado en gobiernos anteriores y que luego han tenido destinos fuera. Por tanto, yo esa argumentación, sinceramente, y en principio no la comparto. En todo caso, pues fijaré la postura escuchando al resto de los grupos políticos. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Salvador. Grupo Catalán, señora Rivera. Sí, gracias. Daremos apoyo a esta propuesta. Únicamente decirles que está bien que se realice para frenar actividades de corrupción, pero que también tenía que contemplar cuando a veces se inventan actividades de corrupción, sobre todo cuando coincide con procesos que desde el Estado no se ven muy bien, como es el caso del proceso catalán pidiendo el derecho a la autodeterminación. Aparecen informes falsos en épocas electorales. Únicamente decir, y lo quiero dejar aquí, porque nuestra intención es de actuar siempre con limpieza y en paz, pero sobre todo con todas las garantías legales, que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentran obligados a actuar con integridad y con dignidad y a oponerse con firmeza a cualquier acto de corrupción, que el incumplimiento de sus obligaciones estaría sometida a responsabilidades disciplinarias de acuerdo con el procedimiento y con las garantías legalmente establecidas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales. Esto que sirva para recordatorio. Gracias. Gracias, señora Rivera. Señor Rufián, por el Grupo de Esquerra Republicana. Gracias, presidente. Bueno, en el país de Luis E. Fuerte, de solamente me han salido rana 4, no os quejéis, de los compillogis y de la fraternidad con Panamá, qué menos que investigar la corrupción. Así que nosotros sí, votaremos a favor. Gracias, señor Rufián. Por el Grupo de Ciudadanos, señor Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Señorías, casos de corrupción todos sabemos que llevan aparejados siempre investigaciones judiciales y, por tanto, acciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La realidad es que observamos con preocupación cada vez mayor cómo estas investigaciones son gestionadas en función del calendario político y del color de los gobiernos, sean estos centrales o autonómicos en muchos casos. Sucesos como el ático del señor González, que nos trae hoy el señor Trevín a colación, pero también el caso Brugal, el bar Faisán, o incluso más anecdótico y más gracioso todo lo que rodea al pequeño Nicolás, lo único que nos causa es estupefacción en la opinión pública.
Desde Ciudadanos queremos expresar nuestra intención de que las disputas políticas se circunscriban estrictamente al ámbito de las instituciones políticas, sean estas el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. Queremos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la justicia y nuestras fuerzas armadas sean independientes de los devenires de los calendarios políticos o de las opiniones estrictamente de los partidos políticos. Defendemos la despolitización de la administración pública en pro de un sistema que no se escore dependiendo del partido que ostente el poder. Creemos que estos casos no entendemos, además, un sistema que regenerado sin las pertinentes reformas de la administración pública que garanticen a los funcionarios públicos el poder presentarse libremente a cualquier oposición o puesto laboral, pudiendo estar seguros que en estos procesos se valorarán exclusivamente sus conocimientos, habilidades, mérito y carrera. Jamás debe valorarse si un perfil u otro es más interesante para un gobierno dependiendo de su afinidad o pensamiento político. Señorías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sus miles de hombres y mujeres, merecen que los intereses partidistas queden alejados de su gestión operativa y del servicio que como policía judicial realizan para otro poder, el judicial en este caso, que también presenta múltiples sospechas de estar mediatizado por el poder político. Ciudadanos reitera su apoyo a aquellas personas y asociaciones que critican estas acciones y suma a seguir denunciando estas irregularidades, encontrando en Ciudadanos un partido a su servicio, dispuestos a defender la integridad y la lealtad que los funcionarios deben a los conciudadanos, a los intereses que además nos debemos todos. Nos proponemos votar, por tanto, a favor de la presente propuesta, pero instamos a todos los partidos aquí representados a no utilizar de forma partidista uno de nuestros mayores y mejores activos democráticos, como son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Gutiérrez. Por el grupo de Podemos, en Común Podem, en Marea, señor Santos. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe. Sí, bueno, si no lo graba, como lo repite mucho. Simplemente para fijar la postura de nuestro grupo, votaremos a favor de la moción presentada en este caso por el Partido Socialista, y ello independientemente de que podamos compartir o no el relato de hechos que se hace como justificación directamente de lo que se pide ejecutar. Y decimos esto porque, entendemos, cuando lo leemos, que es un totum revolutum en el cual se mezclan algunas actuaciones de prensa, algunas actuaciones de comisarios, un caso concreto, y después había una petición muy genérica que luego, al parecer, se ha corregido, ¿no? Pero, claro, tampoco entendemos que puede ser lícito aprovechar, digamos, el viaje para, en lugar de defender esta situación concreta, pues contarnos el resumen de prensa de la mañana y acabar hablando del sastre de Panamá, ya que pasábamos por el Istmo, ¿no? Directamente creemos que este es un tema serio, y es un tema serio porque, al margen del color político del Gobierno de turno, sí que entendemos que ha habido actuaciones que distan mucho de respetar el principio de neutralidad política que, en principio, se debe suponer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, en este sentido, nosotros vamos a ser tremendamente vigilantes, ¿eh? Creemos que estas actuaciones, en forma muchas veces de informes fantasma o de actuaciones fantasma o de procesos que a veces se prefabrican para generar un determinado estado de opinión o de prensa, son altamente perjudiciales, pero no solo en el sentido de la libre concurrencia democrática de todas las ideas, sino también y principalmente para el conjunto de personas que desarrollan su labor en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se ven desprestigiados, seguramente, por la actuación de unos pocos que, desde luego, no están respetando los principios básicos de la democracia. ¿A quién favorece esto? Podemos hacernos esta pregunta, ¿eh? Pero esta pregunta, al margen de colores y opiniones políticas, debe ser respondida en un Estado de Derecho por los jueces y los fiscales. Por lo tanto, dos principios, ¿eh? Apoyaremos la máxima transparencia y esperamos que haya un Gobierno que, en definitiva, proceda a depurar este tipo de actuaciones y, sobre todo, a las personas
que puedan realizar o estar realizando este tipo de actuaciones contrarias a la legalidad. Aplicaremos, como digo, la máxima transparencia y, desde luego, apoyaremos a los jueces y fiscales dotándoles de medios para que en un momento determinado puedan llegar hasta el final de todo este asunto. En definitiva, apoyaremos que sí a la petición que se hace en la moción, con las reservas que ya he expresado. Gracias. Muchas gracias, señor Santos. Por parte del Grupo Popular, señor Martín Toledano. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, decir que la intervención del señor Trevín, aunque viene a hacer una defensa del texto de la PNL, obvia muchas de las afirmaciones que se realizan en la exposición de motivos. Lo digo esto porque la corrupción, que es una práctica absolutamente inaceptable y que hay que luchar contra ella siempre, lo peor que se puede hacer es una utilización partidista y grosera de ella. Y esto que se nos ha presentado aquí, pues con todo el respeto, es una bufonada. Una PNL con una exposición de motivos totalmente falta de rigor, de verdad, plagada de falsedades y repleta de odio político. Aquí se está afirmando en la PNL, a lo mejor no tanto en la intervención del señor Trevín, que hay una supuesta red de corrupción en la Policía Nacional. Y se apela y se imputa al director general de la Policía, que es el jefe de la Policía Política. Y se habla de un dicho popular: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Dicho que se le puede aplicar perfectamente al Partido Socialista en su relación con la corrupción y con la utilización política de la policía cuando ha estado en el Gobierno. Y más, se le podría aplicar otro dicho, más popular y que viene más al pelo: se cree el ladrón que todos son de su condición. Existen muchos ejemplos de la utilización política del Partido Socialista de la policía cuando está en el Gobierno. Aquí se han citado algunos. El Faisán, podemos hablar del GAL, podremos hablar también de los fondos reservados y cómo se apoyó a las personas condenadas fletando autobuses el PSOE a la cárcel de Guadalajara para aplaudir y apoyar a los condenados. Un ejemplo clarísimo de lucha contra la corrupción en la Administración, en el Ministerio del Interior. Mire, la corrupción hay que combatirla siempre, pero con rigor, con normas aprobadas en el Parlamento, como se ha hecho en la pasada legislatura, donde se ha aprobado una batería de medidas contra la corrupción que han perfeccionado el lograr impedir y prevenir la corrupción y aplicar penas más severas. También garantizando la independencia judicial de jueces fiscales y de la policía como policía judicial. Y no, por tanto, trayendo aquí un relato que hace creer que la Policía Nacional, sus mandos, están al servicio de una presunta red de corrupción masiva para tapar casos del Partido Popular. Señorías, el funcionamiento del Cuerpo Nacional de Policía se tiene que fundamentar en principios básicos. El imperio, estar al servicio del imperio de la ley, la presunción de inocencia de los investigados y, al mismo tiempo, el secreto de sus investigaciones, y estar al servicio y dependientes de los jueces y fiscales como policía judicial. Señorías, no se puede realizar una campaña de desprestigio contra los mandos policiales y los responsables del Ministerio del Interior, fundado en mentiras, insidias, frases grandilocuentes a las que tan acostumbrados nos tiene el señor Trevín. Yo he leído ya intervenciones del pasado y llueve sobre mojado. En su exposición de motivos se habla de policía política, vínculos con la corrupción, recibir comisiones ilegales, ocultación de tramas de corrupción, cobro de dinero por sobornos, encuentros en cafeterías, que usted sabe mucho de eso, ya apareció en alguna noticia en el pasado, utilización de la policía para investigar corrupción en otros partidos, se cita a Convergencia y el caso Palau, no sé si querrá decir que la investigación de los seres es una persecución política de la policía, no lo sé. Habla de policía, comisario político al servicio del ministro del Interior, una serie de barbaridades absolutamente impresentables.
impresentable si se quiere ser serio. El representante de Podemos es mucho más serio, mucho más responsable técnica y jurídicamente que el señor Trevín y su intervención como representante del Partido Socialista. Lo que nos ha traído aquí es una plaga, un escrito plagado de calumnias e injurias que seguramente se atreve a presentar porque tiene inmunidad parlamentaria. Si no, seguro que no las presentaba. Seguro que no las presentaba. Decirles que, tanto que es aficionado usted al cine, nos ha traído aquí una mala película de serie B, muy mala, por cierto, y con muy poca gracia. Desprestigiar a los mandos policiales tiene sus consecuencias y no son buenas. Aquí, si usted cree que existe un delito, vaya usted y lo denuncia ante los tribunales de justicia. Y el ático está siendo investigado y sigue siendo investigado por la justicia. Existe un sumario. Y tengamos respeto para los jueces y fiscales que investigan y para los policías que están al servicio de los jueces y fiscales en esa investigación. El Congreso, esta Cámara, no puede convertirse en un tribunal paralelo. Aquí existe investigación y no hay impunidad. Y ya se verá quién es responsable o no. Y no se puede convertir aquí las PNLs en un concurso, en una carrera, para quien hace el discurso más demagogo, de mayores insultos y la mayor descalificación. Señor Martín Toledano, vaya concluyendo. He terminado. No puede convertirse en ese foro de descalificación, de injuria y de mentira. Muchas gracias. Señor presidente. Sí, dígame, señor Trevín. Sí. Por una cuestión de orden, quería que le pidiera al portavoz del Partido Popular que retirara la acusación en el sentido de que lo que dije solamente lo podía respaldar por estar aforado. Le pido que lo retire, porque si no tomaremos otras medidas. Dado cuenta que hace muy poco se votó el aforamiento de diputados y senadores en el Senado, mi partido fue claro y el PP también. Señor Martín Toledano. Señor Trevín, sus afirmaciones no están imputando a comisarios y responsables políticos un delito. ¿Lo está? ¿Se lo está? ¿Lo retira usted? ¿Esas acusaciones de haber cometido delito lo retira usted? Yo también le pido que lo retire. Yo le he hecho una intervención en concreto, que es la que queda en el diario de sesiones, de la que no retiro ni una sola coma. Esa es mi intervención, como sabe el presidente y como sabe la mesa, de la que soy responsable. Por tanto, a eso me retiro. Yo me refiero a su intervención, no me refiero a otra cosa. ¿Usted retira lo dicho, señor Martín Toledano? Yo lo que le digo es que retire las afirmaciones de su... Dicho que no las retira. Ha dicho que no las retira, las de la exposición de motivos. Entonces, ¿por qué no las respalda aquí, de viva voz? Vamos, no habrá más debate, señor Martín Toledano, por favor. Ha ido la comisión muy bien a lo largo de toda la mañana. ¿Usted está seguro que esto lo afirmaría en otro Señor lugar? Martín Toledano. Vamos a proceder a votar. Están todos los